Bueno. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Qué bueno verlos de nuevo por aquí en la Escuela de Formación de Intermediarios de Seguros del Estado con responsabilidad civil y todas sus apreciaciones. Así que bienvenidos. Lunes, está haciendo frío. Espero que todos con la energía a tope, si no, cafecito, chocolate o Milo para desarrollar esta buena jornada. Así que todos súper atentos, súper pilos, porque hoy vamos a ver parte de lo que son los productos, de cómo funcionarían, cómo nuestros clientes pueden ser atendidos con nuestros productos. Un mini resumen de la primera parte. Recuerden que vimos que es vimos la introducción de responsabilidad civil, todo lo que tiene que ver con los tipos de responsabilidad civil, aquellos espacios de tiempo extraordinarios, subordinarios en tema de reclamaciones, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué se puede vincular, qué no se puede vincular. El viernes tuvimos una jornada chévere. Qué bueno que por aquí nos cuenten también quiénes ya esta es su tercera jornada con nosotros. Ya veo aquí personas de Medellín, hola, de Triple A, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Luz Marina Belandia, sí, desde Cartagena un usuario desconocido, desde Medellín, muy bien, así que cuéntenme, ¿van a cumplir las tres jornadas? Los que no, recuerden, hoy antes del mediodía les vamos a enviar los tres videos. Vamos a enviarles ahora en un rato antes de terminar. También pondremos el link de la evaluación y por correo también se los enviaremos a todos los que estén registrados y de los que tengamos correos que nos hayan enviado. También vamos a enviar, recuerden, vamos a enviar un forms con una solicitud a todos a ver cómo esto además genera ventas. Es decir, el que presente la evaluación pues va a tener idoneidad si no la tiene, si la hizo en meses anteriores, si la hizo el año pasado con el tema de la renovación de idoneidad, pues si la hace otra vez pues no pasa nada. Lo que haremos es cambiar la fecha de su idoneidad a partir de ahora, desde marzo, así que eso no tiene problema. Los que no tengan idoneidad, pues van a quedar con idoneidad para que si tienen clientes, pues de una vez empecemos a monetizar todas estas capacitaciones o formaciones. El Forbes va a estar dispuesto para que ustedes nos digan, sí, me interesa vender este producto, no lo conozco, así que necesito compañía, tengo 10 clientes, 10 clínicas, abogados, ingenieros, mis clientes de cumplimiento o responsabilidad de cumplimiento tienen o les están exigiendo responsabilidad civil para sus ingenieros, arquitectos, lo que sea. Entonces, estamos ahí atentos. ¿Para qué? Pues para que moneticemos. Hay que volver esto de alguna manera importante en el tema no solamente de formación, sino que le saquemos el provecho. Por aquí nos están saludando desde Cali, tercera jornada, vale, muy bien, buenos días, Pío Tauro Seguros, qué bueno, bienvenido por aquí, Alba Yolanda Castillo, buenos días. Corsán, Clemencia, y ya tenemos un poco más de 300 personas conectadas, así que muy bien, me encanta, e incluso hasta los asistentes virtuales, que eso me encanta que estén metidos ustedes en el tema de la inteligencia artificial, que eso no es más que volverse más eficiente y aprovechar las herramientas que estamos teniendo ahora en el mercado, así que aprovecharla. Dubersec, buenos días a Jenny. ¿Quién más por aquí? Firme, tercera sesión. Vale. Dos, segunda recomendación. Hoy vamos a ver productos, o sea, cómo se establecen, ¿vale? Cómo se pueden utilizar todas estas cosas que hemos aprendido y en qué productos. Así que, importantísimo, vayan ya por su café, no se lo vayan a perder, que tenemos a Laurita y a su equipo, a Milton también, que es ahora el responsable del área de generales. Así que no se lo pierdan, así que vamos a ver si llegamos rápidamente a los, esos 350 para que cuando sean las 8:05 tengamos más de 400 personas conectadas y, iniciamos la información. No sé si quieran preguntar algo por aquí. Mientras, por aquí está Lili.lo. Hello, Bogotá presente. Perfecto, Lilo, muy bien. Gloria Gilberto, buenos días a todos. ¿Quién más por aquí? Don Ulises Seuse, bien, bienvenido. De los personajes que deben saber mucho responsabilidad civil, yo creo. Vale, a ver, por aquí 8:05. Así que, pues nada, vamos a dar inicio. Le vamos a dar la bienvenida a Laurita y a Milton si quiere saludar aquí mientras le damos espacio a que todos lleguen, para que
nos echemos chisme 2 segundos y le damos inicio a nuestra formación. Así que Laurita, Milton, bienvenidos. Ah, bueno, al final vamos a tener una persona de Credi seguro, para que Credit Estado. Credi Estado, Credi Estado, de Credi Estado, que le vamos a dar un espacio para que todos conozcamos y utilicemos esa financiera que es parte de la compañía, y así que estaremos atentos también a que la persona de Credi Estado esté por aquí pendiente. Laurita, bienvenida entonces. Bueno, Pijo, muy buenos días a todos. Qué bueno tenerlos acá en esta nueva sesión, ya finalizando un poquito la formación de algunas de las líneas de responsabilidad civil. Espero que haya sido muy importante para todos, que hayamos tenido y reforzado todos los conocimientos que cada uno tiene, trae, y esas oportunidades que se nos abren con estas capacitaciones o con estas formaciones son valiosas para todos. Adicional, pues las preguntas que cada uno crea o le surjan a veces de sus clientes o de uno mismo cuando está desarrollando un poquito estos talleres, trataremos de resolverlas, y pues un poquito también que conozcan cuál es nuestra fortaleza como compañía, por qué nosotros diseñamos o queremos unos productos más cercanos hacia el cliente que les permitan tener la mejor protección. Es un poquito eso, y qué bueno conocer a algunos de los intermediarios, porque pues en este nuevo rol para mí es valioso poder contar con todo su apoyo, que me conozcan, y poder conocer cada una de sus fortalezas y oportunidades de mejora. Es muy importante eso, Pío. Muchas gracias y Vale, pues ahorita Laurita continuará con la exposición. claro que sí, Milton. Muchas gracias. Laurita, entonces, de una, nos Listo. mandamos. Sí, nuevamente buenos días a todos. Pues para los que no nos conocemos, pues aquí estamos. Mi nombre es Laura Bermejo, para que hablemos de responsabilidad civil. Hoy específicamente vamos a hablar de lo que son los productos, o algunos de los productos que tenemos en seguros generales, para comercializar en lo asociado a responsabilidad civil y esto que hemos visto. Entonces, solamente para que hagamos un recorderis de lo que vimos en la sesión anterior, hay tres modalidades o tres temporalidades de la cobertura: una que se llama ocurrencia pura, una que se llama claims made y una que se llama sunset. Básicamente, ustedes pueden encontrar en el mercado algunos productos en las tres formas, algunos productos solamente en estas dos formas, algunos productos solamente en claims made, y siempre la recomendación va a ser, porque así como lo ven aquí escalonado, nosotros consideramos que definitivamente es ocurrencia pura, lo como nosotros denominamos ocurrencia pura, es la mejor modalidad de mercado para ofrecer a los clientes. Entonces, si usted encuentra un producto en el mercado que solamente es Sunset, pues definitivamente lo tendrá que comercializar en Sunset. Si usted encuentra que está en Sunset y Claims Made, pues definitivamente comercialízalo en Claims Made. Pero si usted encuentra la oferta de un producto que va en las tres formas, Sunset, Claims Made y ocurrencia pura, pues nuestra recomendación siempre va a ser que usted lo pueda trabajar en ocurrencia pura para sus clientes, porque en definitiva es esta la que cubre todo el tiempo de prescripción que puede tener la responsabilidad civil general frente a esas acciones de los clientes. Listo. Para hablar ya de lo que son nuestros productos de responsabilidad civil, recordemos que aquí vamos a ver lo que son todos aquellos distintos a los que son la RC extracontractual derivada de cumplimiento y la RC contra y extra de servicio público, que esas tienen sus correspondientes áreas que los trabajan. Nosotros en seguros generales trabajamos entonces tres ramos para responsabilidad civil, que ustedes los van a encontrar como ramo 1, ramo 2 y ramo 3. Ahí si ustedes lo tienen allá como en su información. Entonces, el ramo 1 es lo que conocemos como R civil. Eso no significa que sea solamente el de responsabilidad civil, sino que se llama así R civil. Y básicamente en este, pues como en toda la responsabilidad civil, entonces lo que vamos a cubrir son esos errores u omisiones en la
prestación de esa actividad que se está asegurando y por los cuales entonces será responsable nuestro asegurado y va buscando cubrir, digamos, esa actuación o esa mala actuación de nuestra asegurada. Algunos de estos productos pueden o no estar delegados en las sucursales, que esto lo que nos permite es como liberar en ellos ciertos análisis. Entonces, las delegaciones ustedes siempre van a tener que tener presente que están dadas por, ya sea o por valor asegurado o por la actividad, lo que llamamos como giro de negocio en las pólizas, las coberturas, ya sea porque son las coberturas básicas o los amparos adicionales, o por la vigencia de la póliza, porque no siempre una póliza tiene que ser de 12 meses, pueden tener de vigencias menores o vigencias superiores a los 12 meses. Esto realmente depende de que sea lo que se vaya a asegurar, si es para un contrato, si es la general del cliente o si es dependiendo realmente de la actividad y que sea lo que se vaya a asegurar. También dependerá de la ubicación del riesgo a asegurar. Entonces, cuando nosotros miramos cada uno de estos elementos, vamos a encontrar que unas u otras pueden estar o se pueden asegurar o no se pueden asegurar o las van a encontrar directamente en las sucursales o deben venir entonces a oficina principal para el análisis de suscripción y la definición entonces de las coberturas o si se asegura o no se asegura. Cuando nosotros estamos hablando del ramo 1R civil, y aquí quisiera hacer una aclaración, aquí hay como, estos son los ramos comerciales, esto es una distinción entre lo que es el ramo súper y lo que son los ramos en seguros del Estado. Aquí estamos hablando específicamente de lo que trabajamos en seguros del Estado. Entonces vamos a encontrar productos como, por ejemplo, directores y administradores para copropiedades, directores y administradores general de la actividad. Vamos a encontrar, por ejemplo, lo que es responsabilidad civil profesional de actividades misceláneas o claims made o de errores y omisiones, como lo encuentran también en el mercado. Y algunos otros productos más también encontramos, por ejemplo, servidores públicos, hotelero para huéspedes. Esos son como los que encontramos bajo este y que nosotros podemos comercializar cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de una póliza de directores y administradoras, sea copropiedades o sea la general para la actividad. Entonces vamos a tener que es aquella que cubre esos errores u omisiones en la toma de decisiones administrativas. Es decir, le causamos un perjuicio ya sea a un tercero o inclusive a la misma entidad asegurada, porque tomé una mala decisión en el desarrollo de mi actividad. Entonces, esto está básicamente destinado a cubrir esos cargos administrativos que están definidos por cada una de las empresas, realmente. O en el caso de las copropiedades, pues con base pues en sus estatutos. Eso dependerá claramente de cada empresa. Y la responsabilidad civil profesional de actividades misceláneas, que aquí, para que tengamos en cuenta, en este ramo nosotros trabajamos todo lo que es diferente a actividades de la salud y en términos generales será aquello en donde se cubren los errores o omisiones en la ejecución de la actividad profesional. Este tipo de póliza tiene una particularidad y es que el beneficiario, ¿se acuerdan que al inicio veíamos en las partes del contrato de seguro que el beneficiario siempre era el tercero afectado? Bueno, aquí en una póliza de responsabilidad civil profesional de actividades misceláneas, el beneficiario es quien paga por el servicio, que es básicamente a quien se le podría causar entonces el perjuicio. Yo lo que he hecho es seleccionar unos productos para que los hablemos más, digamos, más ampliamente, porque de pronto no nos alcanza mucho el tiempo, pero recuerden que en todo caso en la página web de Seguros del Estado encuentran los condicionados generales de cada uno de estos productos y ahí ustedes pueden emplear entonces la información. Cuando estamos hablando del producto de responsabilidad civil profesional, de errores y omisiones o de actividades misceláneas o de responsabilidad civil profesional claims made, cualquiera de estos nombres los pueden encontrar en el mercado y realmente es el mismo producto. Vamos a encontrar que este producto se comercializa en modalidad claims made, que recordemos es una modalidad por reclamación, donde recordemos el siniestro aquí es la reclamación. ¿Listo? ¿Cuáles son las coberturas que nosotros vamos a encontrar para este producto? Entonces, en este producto se ampara la responsabilidad civil profesional por esos errores o omisiones del asegurado en el desarrollo de esa actividad profesional o en un proyecto específico.
¿Qué pasa? Nosotros para esta póliza vamos a encontrar varias opciones en el mercado. Puede ser que la póliza se haga porque es un profesional independiente. Tenemos un abogado, un ingeniero, un arquitecto, un contador, un publicista, cualquiera de estos necesita una póliza, ya sea porque va a desarrollar su actividad general y él quiere su póliza, es muy juicioso, o también podríamos otorgar la póliza a un corporativo, a una empresa, realiza sus actividades, por ejemplo, una empresa de abogados, una empresa de ingenieros, una empresa de arquitectos, también es viable para ellos la póliza, o porque van a hacer o van a ejecutar un contrato. ¿Listo? En cualquiera de estas tres formas nosotros pudiésemos comercializar entonces la póliza. ¿Qué se incluye como amparos adicionales en esta póliza? Entonces recordemos el amparo básico, pues normal, es responsabilidad civil profesional por errores o omisiones. Amparos adicionales entonces que vamos a encontrar en la póliza, la responsabilidad civil profesional por la pérdida de documentos, y entonces vamos a encontrar que en este amparo lo que se busca es amparar aquellos costos incurridos por el asegurado para reemplazar o restaurar cualquier documento de un tercero debido a una destrucción o deterioro o alteración, pérdida o extravío. O sea, esa pérdida de documentos genera en sí una responsabilidad civil profesional. Vamos a encontrar también el amparo de compensación por comparecencia en juicio, donde aquí lo que nosotros vamos a encontrar o lo que se busca cubrir es ese pago de una compensación con base en las tarifas pactadas previamente. Obviamente, pues como este tipo de amparo siempre debe llevar como unos sublímites pues pactados al inicio de la vigencia de la póliza. Se paga a las personas que comparezcan en calidad de testigos, que ya sea que son miembros de la junta directiva o gerentes o directivos o empleados, realmente depende a quién estén llamando, con referencia a un reclamo que esté debidamente notificado y que esté cubierto en la póliza. Es decir, cuando se busca eh, como llegar a esa responsabilidad civil profesional del asegurado, entonces, no sé, se llama a cualquiera de estos o miembros de junta directiva o gerentes o directivos o empleados a comparecer, y por eso entonces se les paga una compensación. También vamos a encontrar como amparos la responsabilidad civil profesional por infidelidad de empleados. Y este amparo es muy importante que lo tengamos clarísimo, porque a veces se tiende a confundir con que esto se convierte en la póliza de infidelidad de empleados de la empresa. Y esto tiene una particularidad, y es que se configura esta infidelidad de empleados porque genera una responsabilidad civil profesional. Entonces, lo que se busca es amparar las pérdidas por cualquier reclamo basado en un fraude de un empleado. Claramente, este amparo no va a cubrir al autor del acto o fraude, sino lo que cubre es directamente la responsabilidad civil profesional del asegurado. Este es un amparo que va básicamente destinado a estas pólizas que hablábamos al inicio, que son de corporativos. Entonces, por eso es importante que lo tengamos ahí presente, que no, por ejemplo, si en un contrato me están pidiendo la póliza de RC profesional y la póliza de IRF, no podría decir, entonces la de buscamos el amparo y entonces nada más hace una sola póliza. No, realmente debería tener las dos, porque van a cubrir dos cosas completamente distintas. También vamos a encontrar como amparo la responsabilidad civil profesional por propiedad intelectual, y básicamente lo que cubre o ampara son las pérdidas por cualquier reclamo basado en una infracción a la propiedad intelectual cometida por el asegurado. Entonces, en el desarrollo de esa actividad profesional, él comete esa infracción a la propiedad intelectual, y por eso entonces se le genera una responsabilidad civil profesional, y pues bueno, lleva todo su proceso, y está en el caso en el que efectivamente sea encontrado responsable, pues este amparo lo ayudaría a cubrir esas indemnizaciones a las que haya lugar. La responsabilidad civil profesional por difamación es aquella que ampara las pérdidas por cualquier reclamo basado en calumnia o injuria involuntaria cometida por un asegurado. Entonces, si ustedes ven, esto lo que busca es amparar todas esas posibles formas en las que el asegurado pudiese incurrir en una responsabilidad civil profesional por errores o omisiones en su actividad, porque simplemente en el desarrollo de esa actividad incurre en este tipo de actuaciones,
y esta póliza entonces le va a ayudar a cubrir esas posibles indemnizaciones. Y por último, pues los gastos legales en los que deba incurrir en una investigación iniciada en su contra, que básicamente son los gastos de defensa y que lo que busca cubrir son esos costos en que incurra el asegurado por la defensa de cualquier reclamo en su contra. Entonces, normalmente, pues estos amparos de los que acabamos de hablar están sublimitados y pues ya dependerá de cada una de la actividad que vaya a desarrollar el asegurado. No siempre se otorgan todos, realmente depende es de la necesidad de cada cliente. Obviamente en la medida en que se otorgue uno u otro, pues variará el costo del seguro. Este tipo de pólizas no son exigidas por la ley. Realmente no existe ninguna norma en la que se establezca que usted, si es un abogado, tiene que tener una póliza, si es un arquitecto, si es un ingeniero, no existe. La recomendación siempre será, por lo menos cuando tengan clientes que ejecuten contratos, que tengan este tipo de profesiones y ejecuten contratos, pues se les recomienda contratar esa póliza en la ejecución del contrato. ¿Qué encontramos nosotros a veces? Que como es lo más común es que se pidan pólizas de cumplimiento, IRS extracontractual derivada de cumplimiento, entonces son muy juiciosos en constituir este tipo de pólizas. Y a veces entonces omitimos como el resto de cláusulas del contrato y nos acordamos por allá en un mes, 2 meses, 3 meses, luego de ya iniciada la ejecución del contrato, de que hacían falta unas garantías o cuando, por ejemplo, lo están formalizando el contrato, entonces, mire, es que hacían falta unas garantías, entonces me hace falta esta póliza y si por favor entonces me lo otorga. Entonces la recomendación siempre, ¿cuál será? Leer el contrato completo desde el inicio en todas sus garantías, que tengan de presente que Seguros del Estado sí tiene este tipo de coberturas y podemos revisar sin ningún problema pues todos los contratos. En este tipo de pólizas, ¿quién va a ser el tomador asegurado? Pues generalmente es el prestador del servicio profesional o asegurado. Aquí vamos a encontrar que por ser pólizas que normalmente, esto es muy raro que este tipo de pólizas se tomen por, digamos, la que es para el corporativo, es muy raro, normalmente no las piden es porque es para un contrato, sea una persona natural o jurídica. Entonces siempre vamos a encontrar que el tomador asegurado es ese prestador del servicio profesional asegurado y ya dependiendo de la actividad que vayan a desarrollar, pues una empresa u otra definirá o solicitará que esa póliza vaya cerrada a su contrato o le permitirá que sea global para su actividad. Y aquí les quería dejar un tips de si, por ejemplo, ustedes tienen clientes que sean ingenieros y realicen proyectos de infraestructura. Cuando nosotros estamos hablando de estas actividades de proyectos de infraestructura, estos seguros o estas pólizas de responsabilidad civil profesional de errores y omisiones para actividades misceláneas, siempre van a tener que aplicar desde la etapa de los diseños hasta la finalización del proyecto. ¿Y esto qué quiere decir? Si ustedes recuerdan cuando nosotros estábamos hablando de la modalidad claims made, que es por reclamación, hablábamos de algo que se llama periodo extendido de reclamaciones. Entonces recuerden que hablábamos de que hay un claims made puro, que es eventos reclamados y ocurridos durante la vigencia de la póliza, o también que puedo contratar un periodo de retroactividad por si algo ocurrió en el pasado y me lo reclaman en el presente. Y adicional, cuando ya se termina en este caso el contrato, si estamos hablando de un proyecto de infraestructura, ya se terminó, se finalizó, se entregó el proyecto, pero recuerden que además tengo que tener unos plazos adicionales que son los temas relacionados con calidad o estabilidad. Entonces, este tipo de pólizas deben ir asociadas también a esos tiempos adicionales. Debo prever que posiblemente me pueda llegar una reclamación de algo que pudo haber ocurrido posterior a la entrega de esas obras y yo tenga vigente, ya sea que tenga vigente la póliza porque la renuevo o ya sea porque contrato mi periodo extendido de reclamaciones. Este tipo de pólizas siempre van a tener una cláusula donde se cotiza, porque se hace desde la cotización, eso que se llama periodo extendido de reclamaciones. Pero este siempre debe ser a solicitud de parte, es decir, no porque se termine la póliza significa que la compañía de seguros me lo va a enviar o me lo va a renovar automáticamente o me lo va a otorgar, no. Debe ser a solicitud de parte que lo quiera, porque ahí ya está cotizado, que avisa a la compañía de seguro, yo sí lo quiero contratar y en ese momento entonces se le otorga ese periodo extendido de reclamaciones para que esté cubierto y tenga la tranquilidad de que efectivamente todo, tiene cubiertos ese tiempo adicional en el que le puede llegar una reclamación. Y esto sería entonces lo que es una póliza de responsabilidad civil profesional de errores y omisiones o de actividades misceláneas o
responsabilidad civil profesional de claims made. Nosotros tenemos otro amparo, que es el amparo 2, que es el que va asociado a los productos de responsabilidad civil extracontractual. Y básicamente aquí lo que se busca cubrir es esa responsabilidad civil extracontractual imputable al asegurado por perjuicios causados a terceros en el ejercicio de la actividad asegurada. Recordemos cuando al inicio nosotros veíamos lo que era la responsabilidad civil y decíamos, mire, se puede incurrir en una responsabilidad civil cuando le causo perjuicios a alguien con el que no tengo ningún tipo de relación. Es esta, cuando estoy por fuera de un contrato. Entonces, básicamente también va cubriendo lo que son errores o omisiones en el desarrollo de esa actividad. Y aquí vamos a encontrar, y aquí les dejo como un ejemplo de algunas actividades en las que nosotros podríamos otorgar cobertura. Lo principal es que tengamos de presente que la póliza de responsabilidad civil extracontractual, el seguro de responsabilidad civil extracontractual es uno solo. Lo que nosotros buscamos eventualmente es, o lo que hemos hecho desde Seguros del Estado, y seguramente así lo ha definido también el mercado, es que para algunas actividades lo que hemos buscado es ser más particulares en cuanto a las coberturas, nos hemos especializado un poquito más y por eso lo que hemos hecho es elaborar productos o tipos de pólizas específicos para esas actividades, pero terminan siendo pólizas de responsabilidad civil extracontractual. Entonces vamos a encontrar que podemos trabajar unas pólizas de responsabilidad civil extracontractual llamadas como general, digo yo mal llamadas PLO, porque realmente el PLO es uno de los amparos de la póliza, pero esto se llama responsabilidad civil extracontractual general, ya sea porque es la de la empresa, en forma general, por ejemplo. También vamos a encontrar que, por ejemplo, para actividades como empresas de vigilancia, vamos a poder entregar pólizas o cotizar pues pólizas específicamente para esa actividad. ¿Por qué nos hemos especializado en este tipo de actividades? Porque, por ejemplo, hay una reglamentación específica para las empresas de vigilancia, donde la norma pues primero especificaba como unas coberturas y luego más allá, más o menos como en el 2018, la supervigilancia decide ponerse un poquito más juiciosa en el tema y dice, oye, ¿sabes qué? Es que yo lo que necesito es específicamente una póliza que cubra única y exclusivamente lo que yo estoy pidiendo en el 356, donde yo digo que cubra el uso indebido de armas de fuego u otros elementos de vigilancia y seguridad privada. Y es ahí. Antes de eso, pues trabajábamos todos lo que era PLO para empresas de vigilancia y luego más o menos del 2018 comenzamos desde Seguros del Estado a trabajar algo que nosotros llamamos como vigilancia obligatoria porque salió como esta exigencia de la supervigilancia. Y en esta póliza es por eso que ustedes encuentran única y exclusivamente ese amparo de uso indebido de armas de fuego u otros elementos de vigilancia y seguridad privada, que por allá en los textos de cobertura dice u otros elementos de vigilancia, porque además en la carátula pues era mucho texto para que apareciera, pero si ustedes se van al texto de cobertura, allá lo van a encontrar. Y esa es la razón para que en este tipo de póliza ustedes no encuentren nada más ni ahora vamos a ver cuáles son esos amparos, pero no encuentran ni gastos médicos, ni gastos de defensa, ni amparos adicionales como por ejemplo contratistas, subcontratistas. Esto es una exigencia de la autoridad competente. Si tenemos un cliente que realiza esta actividad, lo recomendable es que tenga las dos pólizas, una para cumplir lo que exige la ley y la otra para cubrir el 100% pues, de los perjuicios que pudiese ocasionar y de ese riesgo al que se ve expuesto. Hay otros tipos de actividades que nosotros hemos ido encontrando en el camino porque la misma norma las ha ido poniendo y la misma autoridad competente, y entonces lo que hemos buscado es diseñar productos para cubrir ese tipo de necesidades, y eso es, por ejemplo, responsabilidad civil extracontractual de eventos. Antes, pues, no era tan juiciosa todas la autoridad competente, porque además estamos encontrando que en cada una de las zonas del país han ido diseñando su propia norma. Son muy similares una con la otra, realmente al final están como solicitando lo mismo, pero estamos encontrando que cada uno está pidiendo sus propias cositas, sus propias coberturas, sus propios límites asegurados, y así sucesivamente han ido armando porque han encontrado que efectivamente sí se están exponiendo a ese tipo de riesgos. Y es por eso entonces que tenemos el tipo de póliza eventos para cubrir esos riesgos en particular. Asimismo, también vamos a encontrar como algo que es específicamente para la actividad comercial de parqueaderos, donde tenemos algún cliente
que explota este tipo de actividad comercial y también entonces diseñamos un producto para ellos porque tienen un tipo de riesgo distinto, necesitan unas coberturas específicas y aquí entonces también lo van a encontrar. Y así podemos encontrar infinidad de actividades y básicamente estamos encontrando que todos los días están saliendo normatividades distintas para lo que es responsabilidad civil extracontractual y en consecuencia pues vamos todos los días como diseñando coberturas. ¿Cuál es la invitación? Que no porque no encuentren el nombre de esa actividad que necesitan como un tipo de póliza específica, no significa que no lo podamos amparar. Entonces, la invitación es a que nos dejen conocer cuál es la necesidad para nosotros entonces poder contarles si la tenemos o no la tenemos o en definitiva, pues si logramos entonces diseñar una respuesta para esa necesidad del cliente. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de responsabilidad civil extracontractual, este sí es un tipo de póliza que vamos a encontrar y esta es como la generalidad del mercado que está en ocurrencia pura. Recordemos que esta es la que ampara lo que es la prescripción del Código de Comercio en concordancia con el Código Civil. Sin embargo, hemos encontrado que algunas propuestas del mercado tienen uno u otro amparo en alguna otra de estas modalidades. Estamos encontrando que algunas vienen en Claimsmate, otras en Sunset. La invitación es a que lean el 100% del slip de cotización que les están presentando para que ustedes puedan identificar si es 100% ocurrencia o si tengo algún amparo sublimitado o si tengo algún amparo en otra modalidad de cobertura completamente distinta para que esto no necesariamente significa que la compañía de seguros se los tenga que cambiar. Es para que ustedes le puedan contar a su cliente cómo va una u otra forma de la póliza. Sin embargo, pues en seguros del Estado realmente hoy en día toda la póliza está en ocurrencia pura, nosotros no tenemos ninguna distinción frente a los amparos. ¿Cuáles son las coberturas que nosotros vamos a encontrar? Pues lo que es que se ampara la responsabilidad civil extracontractual por errores o omisiones del asegurado en el desarrollo de esa actividad que está asegurando. Estas pólizas pueden ser constituidas ya sea para la actividad general del cliente o para una actividad específica. Por ejemplo, porque va a desarrollar un contrato o porque se la está pidiendo alguna norma. ¿Qué vamos a encontrar que incluye? Entonces, aquí es importante que lo tengamos en cuenta. Hay algo que se llama amparo básico. El amparo básico en una póliza de responsabilidad civil extracontractual siempre debe tener, es decir, como mínimo, una póliza de responsabilidad civil extracontractual debe tener predios, labores y operaciones, que es lo que conocemos como PLO, gastos médicos y gastos de defensa. Ese es el amparo básico mínimo de una póliza de responsabilidad civil extracontractual. Y es lo que deberíamos buscar. La única excepción a esto es la que les contaba de la póliza de vigilancia obligatoria, donde su amparo básico es uso indebido de armas de fuego, que esto básicamente se traduce a lo que es el PLO de esa empresa o los predios, labores y operaciones. ¿Por qué no tiene los otros dos? Por la misma exigencia de la ley. Esa sería como la única excepción que conocemos hoy en día. Pero podemos nosotros anclarle a este tipo de póliza algunos amparos adicionales que nos ayuden a robustecer la cobertura frente a la exposición que tiene el cliente. Y entonces vamos a encontrar, por ejemplo, lo que es la responsabilidad civil extracontractual de los contratistas o subcontratistas del asegurado y que básicamente lo que busca cubrir es esa responsabilidad civil extracontractual que se le impute a nuestro asegurado por errores o omisiones de esos contratistas o subcontratistas a su servicio. Entonces, esos contratistas que él, valga la redundancia, contratan, incurren en una responsabilidad civil, en un error o una omisión por una acción que están realizando. Eso, como al final de cuentas, la actividad principal era obligación de mi asegurado, por solidaridad, él va a tener que responder por esa responsabilidad civil. Y por eso este amparo lo que busca es amparar ese riesgo, al que se ve expuesto. ¿Listo? Encontramos lo que es la responsabilidad civil cruzada, que es aquella que va a cubrir esa responsabilidad que se le imputa a nuestro asegurado, porque entre dos contratistas pudieron haberse causado un perjuicio entre ellos mismos y eventualmente le pueden reclamar a nuestro asegurado. La responsabilidad civil patronal, que es aquella que busca amparar esa responsabilidad que se le impute a nuestro asegurado porque hay algún perjuicio a uno de sus empleados. Hoy en día esta no necesariamente se llama responsabilidad civil patronal, ha mutado un poco su nombre y la podemos encontrar como responsabilidad civil del empleador.
esta siempre va a operar en exceso de esas coberturas o de esas contrataciones obligatorias que debería tener el dueño de la empresa o de la actividad que se está asegurando. Y en exceso de esas, que son las de seguridad social que debería siempre tener, va a operar entonces lo que es la responsabilidad civil del empleador por perjuicios que se le puedan ocasionar a esos empleados que tiene a su servicio. Vamos a encontrar también lo que es responsabilidad civil Ahorita, extracontractual. Señor. antes nos están preguntando que si por favor das un ejemplo de RC cruzada. ¿Quieres dar un ejemplo desde el punto de vista contratistas y subcontratistas, pero también si quieres dar un ejemplo en una copropiedad, cómo puede funcionar? Ok, entonces, en responsabilidad civil cruzada, tradicionalmente, esto se entiende, como les decía hace un momento, lo que son perjuicios que se pueden ocasionar entre los mismos contratistas, que no necesariamente son terceros, porque como yo los estoy contratando, pues eventualmente ellos no se entenderían como terceros, pero este amparo lo que busca es llevarlos como a ese estatus de terceros cuando el uno le causa perjuicio al otro. Esa es como la cobertura tradicional. Pero yéndonos a los que nos comentaba Milton hace un momento, si nosotros nos vamos hacia las copropiedades, porque eventualmente también vamos a encontrar que en una póliza de copropiedades encontramos la cobertura de responsabilidad civil extracontractual. Allá se ha, digamos, ha mutado un poco esta cobertura y encontramos hoy algo que se llama responsabilidad civil cruzada entre copropietarios. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que busca cubrir? Esos perjuicios que se puedan ocasionar entre los mismos copropietarios de la copropiedad, valga la redundancia, porque el uno le ocasionó un perjuicio a otro. Es decir, recordemos que dentro de las copropiedades hay zonas comunes. Si yo tengo una póliza de hogar, va a cubrir lo que esté dentro de mí, o sea, los perjuicios que yo ocasione dentro de mí, dentro de mi perímetro, dentro de mi casita. Pero si yo ocasiono un perjuicio a otro dentro de estas áreas comunes, pues entonces, ¿qué podría cubrir? Y aquí nos vamos a la primera sesión, a los que estuvieron, los que no lo pueden ver entonces en los videos, yo les mostraba un video donde una persona está como en el parque de la copropiedad, viene un perrito y tumba a la persona. Esa persona pues tuvo ahí unos problemas de salud, una contusión en cabeza. Entonces dice, venga, el perrito era de propiedad de cualquier X copropietario. Y esta persona pues también vivía dentro de la copropiedad. ¿Hay un perjuicio? Sí, porque además acuérdense que esto es que yo no estoy obligado a recibir ese perjuicio que me ocasionaron. Sí, mire, me ocasionó un perjuicio. Recuerden que por norma, y esto es específicamente por la norma, los animales se entiende que la responsabilidad de los animales va a depender de cada uno de los propietarios. En consecuencia, ese otro copropietario tendría que responder por los perjuicios que le ocasionó a la otra copropietaria y además como están en una zona común, pues entonces por eso es que nos va a operar esta cobertura de responsabilidad civil cruzada. No sé si con esto lo aclaramos o de pronto Milton quieres ampliar un poquito más. No, está perfecto, perfecto, Laurita. Digamos que es un poquito lo que nos pregunta. Listo. Continuando entonces con estos amparos adicionales, también vamos a encontrar lo que es la responsabilidad civil extracontractual por vehículos propios y no propios. Entonces, en el desarrollo de esa actividad que yo estoy asegurando, puedo utilizar vehículos para el desarrollo de mi actividad, ya sea que sean míos o que sean de cualquier otra persona, pero yo los contrato para ejercer o ejecutar mi actividad. Por eso es que dice propios y no propios. En cualquiera de los dos escenarios, quien está respondiendo por los posibles perjuicios que se ocasionen con ese vehículo sería, o sea, la persona que está desarrollando la actividad, es decir, mi asegurado. Y es importante que tengamos en cuenta que ese cliente pues claramente debe tener detalladito, no en la póliza, ¿no? Allá en sus documentos, cada uno de esos vehículos con los que está ejecutando la actividad y que claramente cada uno cumpla con los requisitos de ley que debería tener, que tengan los seguros como mínimo el SOAT, que estén al día, por ejemplo, en la tecnomecánica, porque recuerden que de todas formas eh, ellos se entienden los vehículos pues como una actividad peligrosa y ellos van a tener que cumplir con unos requisitos adicionales en el ejercicio de esa actividad. Pero eventualmente, cuando causan perjuicios con estos y en exceso de esas pólizas mínimas que debería tener, como por ejemplo el SOAT, va a cubrir entonces la póliza o la cobertura, perdón, de vehículos propios y no propios en la póliza de responsabilidad civil extracontractual, claramente por perjuicios en responsabilidad civil extracontractual causados a terceros.
También vamos a encontrar lo que es la cobertura de parqueaderos. Entonces, aquí, para que lo tengamos de presente, diferencias entre lo que hay en una póliza de responsabilidad civil extracontractual parqueaderos y una póliza de res extracontractual con amparo de parqueaderos. Entonces, es la que es una póliza de responsabilidad civil extracontractual con amparo de parqueaderos es porque su actividad principal es cualquier otra, pero adicional puede prestar el servicio de parqueaderos. Es una oficina que tiene un parqueadero para que quien llega a ser, imaginemos, no sé, una empresa de publicidad, quien llega a pedir esos servicios, parquea ahí y por cualquier razón se le ocasiona un perjuicio. No sé, digamos, estaban pintando no, estaban sacando el vehículo y chocan cualquier otro carro al lado, por ejemplo. En lo que es la póliza de responsabilidad civil extracontractual para parqueaderos, la característica principal es que efectivamente para ese cliente su actividad comercial sea la de parqueaderos. ¿Listo? O sea, que su cámara de comercio esté constituido el establecimiento de comercio parqueaderos y por eso necesita una póliza para cubrir esa actividad principal. Esas son como las diferencias principales entre una y la otra. Y por último, vamos a encontrar lo que es la cobertura de productos. Esto básicamente lo que cubre son esos perjuicios que se ocasionen a terceros en el desarrollo o comercialización de algún producto. Claramente, pues, no va a cubrir cuando la responsabilidad civil sea del quien produce eso que estoy comercializando, sino que la responsabilidad civil recaiga en mí como quien lo estoy haciendo o comercializando. ¿Listo? Y siempre va a ser cuando ya esté en mi poder, no cuando esté en poder de la otra persona. Y esos serían los posibles amparos adicionales, entonces, que ustedes pueden tener o no dentro de una póliza. No necesariamente tienen que estar todos, realmente depende de la actividad. Y ahora bien, adicional, dependiendo de la actividad de cada cliente, podrían ustedes encontrar algunos amparos adicionales que no necesariamente están como en estos que son del común, pero se pueden ir como diseñando dependiendo del alcance de cobertura que le quisiéramos dar o que necesite cada uno de los clientes, pero que por cada actividad podrían verse unas cosas u otras. Importante que Ahorita tengamos, señor. nos preguntan mucho sobre parqueaderos. Digamos un poquito, ¿qué cubre parqueaderos? Si cubre el daño de los vehículos, si cubre el hurto de los vehículos, si cubre que un vehículo sea estrellado con otro, si cubre algunos bienes que están dentro del vehículo. Un poquito para que ampliemos la cobertura de RC Parqueaderos, tanto de manera exclusiva, como normativamente lo piden, o de manera como amparo adicional. Es un poquito para dar claridad en esa parte de RC Parqueaderos. Listo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de parqueaderos, su cobertura específicamente es esa responsabilidad civil extracontractual que se impute, en este caso sería a quien desarrolla la actividad del parqueadero, al dueño, al que le esté ejecutando, por esos perjuicios que le ocasiona a quien ingresa al parqueadero. Entonces, aquí hay una particularidad y es que alguien me podría decir, venga, pero es que si yo ingreso al parqueadero estoy pagando, en consecuencia, hay una responsabilidad civil contractual. Y sí, es cierto. Pero recuerden que al yo no estar obligado a recibir alguno de estos perjuicios, en ese específicamente perjuicios que me pueden ocasionar, yo me convierto en un tercero. Entonces, lo principal que va a cubrir esta póliza son esos daños que se le ocasionan a los vehículos por una responsabilidad de mi asegurado. Ejemplo, no sé, se cayó una viga del parqueadero dentro del carro. Eso sería como siniestro común. Bueno, no común, lo normal pues que podríamos nosotros encontrar que cubre y sería muy fácil demostrar la responsabilidad del, por ejemplo, del dueño del parqueadero. Cuando nosotros estamos hablando de choques entre vehículos, podríamos hablar que hay una responsabilidad civil cuando se logra imputar la responsabilidad al dueño del estacionamiento o del parqueadero. Ejemplo, tengo servicio de valet parking, entonces uno de estos muchachos, muchachas que realizan la actividad eh, no tuvo el cuidado suficiente y entonces chocó uno de los vehículos. Ahí podríamos hablar de que efectivamente hay una cobertura de choques entre vehículos o dejaron otro carro mal estacionado y por eso entonces yo choqué mi carro. O sea, cada evento va a ser muy particular, pero sí eventualmente tiene la cobertura. Dependiendo de la póliza, pues vamos a encontrar que pudiese o no tener cobertura de hurto. ¿Listo? Ahí la invitación siempre es a que revisemos entonces las coberturas de la póliza. Y eso es en términos generales lo que cubre entonces, lo que podría cubrir una póliza de parqueaderos. En la mayoría de pólizas pues que nosotros tenemos hoy en día en el mercado, realmente lo que cubrimos son los daños ocasionados a los vehículos,
los vehículos como tal, el contenido de los vehículos definitivamente no tiene cobertura, o el hurto de estos contenidos no tiene cobertura. Por el momento, pues no lo tenemos entonces en el producto. No sé, Milton, si quisieras adicionar algo más. No, muy claro. Digamos que lo que buscamos en las coberturas de parqueaderos, como bien lo menciona Laurita, es la extracontractualidad, no la contractualidad. Es un poco, digamos, lo que hay allí. Y bien es cierto, nosotros somos responsables como parqueadero, por tener el vehículo ahí, es todo lo externo que pueda llegar a sucederle a ese vehículo sin que otra persona medie. Es un poquito, digamos, como en términos generales lo que queremos cubrir en parqueaderos, o dicho de otra manera, ¿sí? No es propiamente la responsabilidad, como en este caso uno siempre lo dice, la contractual, ¿no? Que es que yo fui y dejé mi vehículo, entonces usted como le dejé mi vehículo, usted es responsable. Sí, soy responsable a título de responsabilidad civil, más no a título de la póliza. Son dos efectos totalmente diferentes de cara al circuito. Eso es un poquito lo adicional a lo que tú mencionas, Laurita. Listo. ¿Qué vamos a encontrar entonces aquí? Cobertura de perjuicios patrimoniales y perjuicios extrapatrimoniales, claramente definidos desde el objeto de cobertura de la póliza. En perjuicios patrimoniales, perdón, recordemos como daño emergente y lucro cesante, y extrapatrimoniales vamos a encontrar daño moral, daño a la vida en relación, el perjuicio fisiológico, inclusive definidos como otros que un juez de la República pueda definir como un perjuicio extrapatrimonial. Esto es, no necesariamente, recordemos que no necesariamente a mí me pueden reclamar hoy, me podrían reclamar en 1, 2, 3, 4, 5 años, y en esa época pudiese estar definido cualquier otro perjuicio extrapatrimonial que no esté definido hoy. Por eso entonces en las definiciones de seguros del Estado frente a perjuicios extrapatrimoniales decimos cualquier otro que pueda ser definido como un perjuicio extrapatrimonial en el momento de la indemnización. Como les decía hace un momento, algunas de estas pólizas de responsabilidad civil extracontractual están exigidas por la ley. Entonces, aquí dependerá realmente de la necesidad de cada cliente. Si son las que están exigidas por la ley, pues seguramente el producto que nosotros les vamos a compartir está enmarcado en ese que pide la ley. Si son porque el cliente las quiere tener o porque se las están pidiendo en un contrato, pues entonces se armará dependiendo de la necesidad de cada cliente. El tomador asegurado, entonces siempre será el titular, perdón, de la actividad asegurada, y eso pues entonces sería lo asociado a una póliza de responsabilidad civil extracontractual. ¿Listo? Por último, pero no menos importante, entonces lo que tenemos nosotros asociados a lo que es el ramo 3, que es la responsabilidad civil profesional, que esta es la que va específicamente destinada a amparar lo relacionado con errores o omisiones en la prestación de actividades de la salud. Entonces, ¿qué es lo que cubrimos? Pues aquellos perjuicios a pacientes y o terceros en el desarrollo de esa actividad asegurada. Vamos a encontrar entonces pólizas destinadas a amparar lo que es la responsabilidad civil profesional del talento humano en salud, que es la que ustedes pueden conocer en el mercado como responsabilidad civil profesional. Sin embargo, pues nosotros preferimos hablar de talento humano en salud para que tengamos la claridad de que esta póliza puede ser comercializada para todas aquellas personas que desarrollen actividades de la salud, independientemente de si son auxiliares, profesionales, subespecialistas, independientemente, pero si están en el desarrollo de una actividad de la salud, pueden acceder a este tipo de pólizas y no solamente profesionales. Tenemos pólizas de clínicas y hospitales o para clínicas y hospitales, y pólizas para centros de enseñanza de la salud. Cualquiera de los tres riesgos nosotros podemos asegurarlo sin ningún problema. ¿Qué vamos a encontrar entonces en este tipo de póliza? Vamos a encontrar, recuerden, nuestras pólizas van en modalidad ocurrencia pura, porque definitivamente somos unos convencidos, y aquí para que lo tengamos de presente, en el mercado van a encontrar específicamente para este tipo de póliza, o sea, para lo que es para actividades de la salud, eh, ofrecimientos en cualquiera de las tres formas que ya vimos de temporalidad de la cobertura. Entonces, y qué pena que sea tan insistente en el tema, la recomendación siempre será leer, además del título, la definición del alcance de cobertura y la definición de siniestro, para que tengamos claridad frente a cuál estamos, frente si es sunset o claims made u ocurrencia. Entonces, los productos de seguros del Estado son en modalidad de ocurrencia pura, que recordemos que es la que va a cubrir la prescripción del Código de Comercio en concordancia con el Código Civil.
que es lo que entonces nosotros vamos a cubrir, es esa responsabilidad civil profesional por errores o omisiones en la prestación de los servicios de salud, ya sea que es talento humano en salud o instituciones de la salud, que claramente deben estar legalmente habilitados en Colombia, que son errores o omisiones en el ejercicio de esa actividad profesional de la salud. ¿Qué vamos a encontrar como amparos que se incluyen? Pues claramente el básico, que es el de responsabilidad civil profesional, pero vamos a encontrar unos amparos adicionales que son, por ejemplo, gastos de defensa. Este es un amparo que en cualquiera de las pólizas, pues entonces siempre viene sublimitado. Gastos de defensa es un amparo que cubre, pues, de esos amparos que van destinados a amparar lo que es el perjuicio propio del asegurado, es decir, aquellos gastos en los que incurre para defenderse por algo que le están reclamando por errores o omisiones en el desarrollo de su actividad. Claramente la actividad o el perjuicio principal o por aquello principal que le reclaman debe tener cobertura en la póliza para entonces poder acceder a estos gastos de defensa. Estos gastos de defensa entonces pueden ser en proceso civil o en proceso penal, si estamos hablando de una persona jurídica o una institución de la salud, pero además si estamos hablando de talento humano en salud, o sea, personas naturales, van a cubrirse también aquellos gastos de defensa en los que incurra en procesos ante el Tribunal de Ética Médica. Recordemos que hoy en día no necesariamente una persona la pueden demandar en un proceso, digamos, común, sino que podría haber una denuncia ante el Tribunal de Ética Médica, que básicamente es aquel donde específicamente va lo relacionado con su tarjeta profesional, y ahí también podría entonces acceder a esta cobertura para defenderse. O más bien para contratar entonces un abogado que lo defienda y hacer el recobro a la compañía de seguros, porque este amparo opera por recobro. Yo incurro en los gastos y luego le digo a la compañía de seguros, me gasté tanto. Esto obviamente va dentro de unos valores que ya están definidos en la póliza y la compañía de seguros, si está todo ok, pues entonces le hará los reembolsos correspondientes. Vamos a encontrar también que se cubre la responsabilidad civil profesional por el error en el suministro de alimentos, medicamentos y materiales médicos. Y esto, como el nombre del amparo lo indica, es de aquella responsabilidad civil en la que se incurra porque me equivoqué en el suministro de un alimento o me equivoqué en la dosis de un medicamento o porque utilicé mal un material médico. Claramente, si estamos hablando de una institución de la salud, será por esos errores o omisiones de ese talento humano en salud a su servicio y que está debidamente reportado en la póliza. Es importante que tengamos en cuenta que así como está definido el alcance de cobertura, el cliente debe reportar el 100% de su talento humano en salud. No solamente los que tiene por nómina, debe reportar también aquellos que tiene por contrato o que ocasionalmente llama para prestar el servicio, porque cualquier error u omisión en los que ellos puedan incurrir lo expone a que le puedan hacer alguna reclamación o que eventualmente pues el perjuicio se lo puedan reclamar a él. Y si esa persona o esa actividad no estuvo reportada en la póliza, pues lo más seguro que él se le va a contestar es que no tiene cobertura. ¿Listo? También se ampara lo que es la responsabilidad civil profesional por el error en uso de aparatos y equipos y tratamientos de la salud. Entonces, esa responsabilidad civil profesional en la que incurro porque utilicé mal un aparato médico o un equipo o utilicé mal un tratamiento, no tuve como todas las especificaciones. Y aquí hay unas particularidades y es que claramente deben ser equipos que estén reconocidos por la ciencia médica y que demuestre el cliente o el asegurado, es decir, la institución de la salud, que ha hecho todos los mantenimientos que le indica el fabricante que debe realizar. Si esto está fallando porque yo no hice los mantenimientos, pues claramente pues eso no podría tener entonces cobertura. Es como de los cuidados que debería tener entonces el asegurado. Y por último, pues entonces la cobertura de responsabilidad civil extracontractual, que cuando nosotros estamos hablando de instituciones de la salud, pues es claramente entendible. Lo más común es que una persona jurídica pues tenga un predio físico para prestar sus servicios. Eso es como lo común, aunque hoy en día encontramos otro tipo de prestadores de servicios, personas jurídicas que no necesariamente lo tienen, pero es como lo común. Una clínica que tiene su predio físico para prestar el servicio y ahí podemos encontrar que se incurre en una responsabilidad civil extracontractual. Ejemplo, voy entrando a la clínica,
Por ejemplo, no sé, tengo que ir al segundo piso y las escaleras entonces, no sé, están mojadas o están en mal estado y por eso entonces la persona se cae y en ese momento todavía no lo están atendiendo. Todavía el profesional de la salud o el talento humano en salud no lo ha atendido. En consecuencia, esto no podría ser responsabilidad civil profesional, pero sí hay un perjuicio. Como todavía no se ha constituido ese contrato profesional, estamos por fuera de un contrato, en consecuencia esto sería responsabilidad civil extracontractual y ahí va a tener entonces su cobertura. Pero si por ejemplo nosotros estamos hablando de personas naturales, podemos decir, oye, pero no lo encuentro como mucho ahí el match entre una cobertura y la actividad que realiza, pero nosotros podemos encontrar esos clientes que ustedes pueden tener de personas naturales. Por ejemplo, pueden tener un consultorio propio donde prestan sus servicios y ellos pueden constituir su póliza como persona natural. Cuando nos reportan a nosotros que tienen un consultorio, se les otorga la cobertura de responsabilidad civil extracontractual. Si no lo tienen, pues en la solicitud del seguro seguramente nos dirán que no y pues no se les otorga la cobertura. Y ahí entonces van a tener esa eventual riesgo de causar perjuicios en forma extracontractual. Y un ejemplo es, la persona va ingresando, por ejemplo, la persona de servicios generales, no sé, dejó el piso mojado, apenas la persona va a entrar a preguntar si prestan o no X servicio. Ni siquiera tenía cita, por ejemplo, y la persona se cae. Ahí, en el ejemplo anterior, no hay responsabilidad civil profesional. Aquí estamos frente a una responsabilidad civil extracontractual y por eso es importante tener identificados cada uno de estos riesgos. Esta responsabilidad civil extracontractual puede ser por la propiedad y uso de los predios, o sea, un PLO normal, o inclusive se extiende a esa que puedan ocasionar los contratistas y los subcontratistas del cliente. Y un ejemplo, pues, claro, no sé, está el vehículo, o la persona va entrando y están haciendo el mantenimiento, por ejemplo, a la fachada y cae, no sé, uno de estos líquidos, sea sobre la persona o sobre el vehículo, y ahí entonces estaríamos expuestos a una responsabilidad civil extracontractual que recuerden, por ser mi contratista, yo soy solidariamente responsable. Entonces, estos serían los amparos a los que yo puedo acceder en una póliza de responsabilidad civil profesional para actividades de la salud de seguros del Estado. ¿Qué vamos a Ahorita nos encontrar, hacen tres señor? preguntas, digamos, dos de lo que comentamos anteriormente. Ujú, Una enfocada hacia RC veterinarios y desde luego y clínicas que pueden tener la atención de mascotas. Es un sí, poco si contamos con un producto para ese segmento. Y otro, si contamos con un producto para RC intermediarios o RC profesional asociada con la intermediación y agencias. Esas son dos preguntas de los productos anteriores y una para enfocada hacia la RC profesional talentos de la salud, si tenemos alguna cobertura asociada con el VIH o está excluido, digamos, un poco dentro de nuestras condiciones generales. listo. Entonces, a la primera pregunta relacionada con veterinarios, no contamos con un producto para esta actividad. O por el momento no lo tenemos, está como dentro de nuestros proyectos, pero por el momento pues no lo tendríamos. La siguiente era para póliza para intermediarios, en lo que es responsabilidad civil profesional. Eventualmente pues los reaseguradores nos han dicho que podría haber como un conflicto de intereses entre quien presta el servicio y quien lo está asegurando, y eso ahí entonces ahí podría no haber como un match pues entre la cobertura que nosotros estamos otorgando, por eso no contamos con una póliza en ese sentido. Y la siguiente era VIH, ¿sí? VIH, sí. Listo, entonces para la cobertura, para lo que esté relacionado con VIH, es importante que tengamos en cuenta que si bien es cierto, ustedes van a encontrar una exclusión que dice que se excluye lo relacionado con, directa o indirectamente con contagios con VIH. Esto lo que significa es que lo que está excluido es cuando una persona llega sana a la institución y es contagiada por la institución. Eso es lo que está excluido. Y eso es una exclusión de todo el mercado. ¿Listo? Pero
la institución o el talento humano en salud puede atender a personas con VIH sin ningún problema, tener todos los cuidados y protocolos del caso y pues inclusive lo podrían atender por algo distinto a lo que sea el tratamiento del VIH, no tiene ni nada que ver con eso y no habrá ningún inconveniente porque el perjuicio podría ser cualquier otro distinto. Resulta que fue porque se fracturó el dedito y cuando hicieron la radiografía, entendieron que entonces era la mano izquierda, pero realmente era la mano derecha, le operaron la izquierda y no la derecha, y por eso entonces la persona tiene un perjuicio en ese sentido. Y ahí no tiene nada que ver que la persona tenga VIH, por eso eso no incide para nada en lo que puede ser la responsabilidad civil profesional. La exclusión va a ir destinada a excluir cuando se contagia a la persona en ese sentido. Con eso creo que respondimos todas las preguntas que me comentabas. No sé si quieres adicionar algo más en cualquiera de las tres. No, perfecto. Digamos un poquito de eso, lo que tú comentas de RC intermediarios, digamos que si hay un producto, lo que pasa es que pues la compañía, como bien ustedes conocen, el volumen, digamos, de nuestra producción está más enfocada hacia la intermediación. Entonces, pues ese conflicto de intereses no queremos ni los reaseguradores ni nosotros como compañía tenerlo. Entonces, por eso preferimos no otorgarlo. Y tampoco tenemos algún producto diseñado para esas instituciones prestadoras de salud para las mascotas. Igual, ni producto para veterinarios ni producto para RC instituciones de las mascotas como producto asociado a mascotas. Podríamos verlo desde otras líneas, desde otras aristas, ya más enfocadas hacia el daño que hacia la RC profesional, un poco para que lo tengamos sobre el radar en ese sentido. Listo, ahí aprovechando el comentario que hace Milton, que de pronto no lo mencionamos en responsabilidad civil extracontractual, cuando estamos hablando de las pólizas, por ejemplo, de hogar, que tienen su cobertura también de responsabilidad civil extracontractual, aquí vamos a encontrar que esos perjuicios que se ocasionó, que ocasione la mascota, fue y dañó a una persona y la estoy paseando en la calle y tengo mi póliza, sea que la paseo yo o cualquiera de los que están definidos como asegurados dentro de la póliza, entonces mordió a una persona, eso nosotros, esa responsabilidad civil extracontractual puede ser amparada por la póliza de hogar sin ningún inconveniente. Ahí solo para que lo tengamos presente, que no lo habíamos omitido, pues contárselos ahí en la parte de responsabilidad civil extracontractual. Continuando entonces con la póliza de responsabilidad civil profesional, entonces les decíamos que efectivamente cubre lo que está relacionado desde la definición de cobertura. Entonces vamos a encontrar que se cubren perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales, les decíamos hace un momento. Este tipo de pólizas no están exigidas por la ley, realmente no hay ninguna norma que diga es que las clínicas tienen que tener una póliza, es que el talento humano en salud tiene que tener una póliza, no lo dice. Sin embargo, encontramos que es del segmento que más está expuesto a este tipo de reclamaciones, por eso la recomendación siempre será que tengan su póliza, ojalá general para su actividad, pero pues si se las piden asociada a un contrato, pues que siempre entonces la tomen desde antes de iniciar el contrato. El asegurado entonces será el prestador de servicio profesional asegurado. Es lo que siempre vamos a encontrar, porque hacemos la observación, a veces encontramos que en los contratos la institución que está contratando a un médico o a un cirujano, un anestesiólogo, cualquiera de estas actividades, dice, es que yo quiero ser el asegurado en la póliza. Y recordemos que aquí lo que se asegura es el error o omisión del asegurado. Entonces, si yo tengo una póliza de talento humano en salud o responsabilidad civil profesional individual de la salud, pero el asegurado es una institución de la salud, entonces ahí como que venga, al final, ¿cuál es el error o omisión que estoy yo cubriendo? Entonces, ahí, ¿cuál sería la solución? Pues mi asegurado en carátula será mi talento humano en salud y por ahí en aclaraciones o inclusive en el objeto de la póliza, si estamos hablando de una póliza cerrada al contrato, pues podremos dejar específicamente definido a el alcance de cobertura de esta póliza para ese contratante de nuestro cliente y ese contrato que está ejecutando. Esa sería como la solución en este tipo de casos. Entonces, como resumen a todo esto que yo les acabo de decir y aplica para todos las pólizas que yo les estoy contando, vamos a encontrar que aquí al final, cuando nosotros estamos haciendo el análisis de suscripción, lo que nosotros miramos es una solicitud del seguro, qué necesita ese cliente, para qué necesita la póliza, a qué se dedica, cuál es su experiencia, eh, todo lo que está relacionado con él.
Claramente la experiencia en la prestación del servicio que nos está pidiendo cobertura, cuántos años tiene en el mercado, qué actividades realiza, está habilitado, no está habilitado, se le están pidiendo la póliza por alguna norma. Y eso entonces, o le están pidiendo la póliza por algún contrato, o es alguna ley, o simplemente porque la quiere o para qué quiere la póliza. Cuando nosotros hacemos el análisis cubriendo todas estas aristas, nosotros podemos diseñar el producto específico para cubrir esa necesidad del cliente. Por eso es importante que nos compartan toda la información. Con eso, pues el producto que se le entrega al cliente es el que va a cubrir el 100% de su riesgo. Y aquí solamente ya vamos a terminar para dejarles como unos tipsitos de suscripción, porque a veces los encontramos como en esos contratos que se los piden, entonces para que ustedes los tengan ahí presentes. Por ejemplo, les dicen, oye, mira, es que la póliza tiene que operar en primera capa. Entonces les decimos, oye, mira, esta póliza, este tipo de pólizas, pues no pueden operar en primera capa, porque recordemos que son pólizas de responsabilidad civil, que lo que buscan es cubrir los perjuicios ocasionados a un tercero llamado víctima. Y nosotros no, como compañía de seguros, no podríamos decirle a ese tercero, oiga, primero reclámele a X compañía de seguros y después me reclama a mí. Porque además, o sea, no estoy cumpliendo con la función social del seguro, ¿no? La función social del seguro de responsabilidad civil es amparar esos perjuicios que se le ocasionaron al tercero. Y si yo lo pongo entonces a voltear entre compañías de seguros, pues al final lo estaría como revictimizando en ese proceso. Por eso no opera como una u la otra, sino que en definitiva podría ir a cualquiera de las pólizas que eventualmente pudiese tener eh, eh, emitidas pues ese cliente. Normalmente pues tienen una sola, pero ahí para que lo tengamos en cuenta. El restablecimiento automático del valor asegurado que se disminuye por un siniestro no es común que en este tipo de pólizas se otorgue, son muy pocas y la verdad es porque los exige la ley, pero básicamente es porque si tenemos una póliza de responsabilidad civil que además es un seguro de tipo patrimonial, que ya se agotó todo su valor asegurado por el tema de un siniestro o parte de él por el tema de un siniestro, pues lo que seguramente va a pasar es que para poder darle una nueva cobertura, pues se debe hacer un nuevo análisis. Que se renuncia a la revocación unilateral de la póliza y esta específicamente es cuando estamos hablando de pólizas entre privados, ¿no? A veces esto porque pues entre públicos está claramente definido, cuando estamos hablando de pólizas entre privados, a veces nos dicen, oye, mira, es que dice el contrato, es que no me revoquen la póliza, por ejemplo, por el no pago de la prima. Y pues entonces en ese tipo de casos la respuesta será no, porque recuerden que esa es una de las condiciones que puede tener la compañía de seguros. Además, recordemos que es uno de los elementos esenciales del contrato de seguros, ¿no? Que se haga una renovación tácita o automática de la póliza. No es posible porque año a año, para poder definir la cobertura del riesgo, pues necesitamos conocer la actualización del mismo. Que se cubra el dolo. Estamos encontrando muy comúnmente hoy en día que en los contratos se está pidiendo cubrir el dolo. Recordemos, y eso lo veíamos en la sesión pasada, que el dolo es inasegurable en cualquiera de los seguros, no solamente en responsabilidad civil, en cualquiera de los seguros, porque es que además esto es un delito. Y recordemos, perdón, en los elementos esenciales del seguro que debe ser una cosa lícita. Y si es un delito, pues entonces ya no podría ser asegurado. El dolo que es causar un perjuicio con la intención de dañar a esa persona. Entonces yo no podría que una persona vaya causando daños por ahí y sencillamente pues cubrir los perjuicios que ocasiona. Y lo otro es coberturas a contratos en ejecución, que es importante que tengamos presente cuando tenemos un cliente que necesita una póliza por un contrato, que hagamos la póliza, ojalá antes del inicio de la póliza o que no haya pasado mucho tiempo. Por eso hace un momento les decía, venga, a veces estamos más acostumbrados a otro tipo de pólizas que piden en los contratos, no a estas pólizas de responsabilidad civil profesional. La recomendación siempre es leer la totalidad de las garantías para poder entonces constituir las pólizas desde el inicio, porque además recordemos que los riesgos que se aseguran son los que sean futuros e inciertos, y si ya yo tengo 1, 2 o 3 meses ejecutando un contrato, pues va a ser muy difícil otorgar una cobertura retroactiva en ese sentido. ¿Listo? Ahorita, apoyando un Señor. poquito lo que nos cuentas, digamos, una primera aclaración. Nosotros intentamos cubrir el 100% de los riesgos, pero no siempre cubrimos el 100% de los riesgos. Entonces es un poquito una aclaración, digamos, allí desde el punto de vista de suscripción.
¿sí? Nuestros productos lo que buscan es adaptarse a las medidas del cliente hasta donde es posible. ¿Sí? En ocasiones no tenemos esas coberturas o esos riesgos cubiertos al 100% porque tenemos algunas exclusiones, tenemos algunos temas, pero sí buscamos cómo protegernos de una manera pues mucho más efectiva para todos. Lo segundo, un poquito nos están preguntando cómo opera primera capa. Entonces, ¿qué es la primera capa? Digamos que nosotros desde el punto de vista riesgos podríamos contratar seguros en formas de capas. Entonces, yo quiero cubrir un riesgo hasta 300 millones de pesos, pero por encima de 300 millones de pesos voy a proteger una póliza de 500 millones en exceso de 300 y después voy a cubrir otra póliza de 200 en exceso de esos 800 y puedo tener una adicional de 1000 en exceso de esos 1000. Entonces, lo que usualmente el mercado no ofrece es ese tipo de segundas o terceras o cuartas capas, es decir, que haya una póliza por encima de la primera cobertura inicial. Eso es lo que hay, excepto cuando nosotros estamos hablando un poquito de seguros obligatorios. ¿Sí? Cuando hablamos un poquito de seguros obligatorios, entonces operamos en exceso de esas pólizas. Y ese exceso es la primera capa, o bienes bajo tenencia, o contratistas, o vehículos propios y no propios. Ahí estamos operando un poco en ese sentido de primera capa. Es un poquito, digamos, las preguntas que nos están haciendo y eso. Lo otro, cuando hablamos un poquito de contratos en ejecución, si ya el riesgo inició, pues nosotros no podemos dar una retroactividad. ¿Por qué? Porque estamos viendo en una práctica insegura. La superintendencia financiera, pues no nos permite a nosotros dar pólizas con retroactividad. ¿Por qué? Por una práctica insegura. Diferente a una emisión retroactiva. Son dos conceptos totalmente diferentes. Un concepto es yo estoy emitiendo una póliza en la cual yo ya estoy en riesgo por nuestra consensualidad y la emito retroactivamente con inicio de vigencia. Y otro es cuando yo realmente estoy asumiendo el riesgo retroactivo. Son dos conceptos para que lo tengamos muy presente dentro de todo el circuito. De acuerdo. Muchas gracias, Milton. Entonces, ya para finalizar y aquí dejarles como cuál es esa información que nosotros revisamos para la suscripción de estos negocios. Entonces, si por ejemplo estamos hablando de responsabilidad civil profesional de actividades misceláneas o de errores o omisiones, pues entonces personas naturales o jurídicas, pues miren, la solicitud del seguro es súper importante porque ahí es donde está el resumen de toda la información, todo esto que acabamos de hablar y que nosotros revisamos, está en la solicitud del seguro. Si estamos hablando de una persona natural, pues claramente su tarjeta profesional, porque es lo que nos avala frente a la idoneidad de esa actividad que vamos a asegurar. Si de pronto estudió en el exterior, pues que nos soporte la homologación de ese título en Colombia, porque recordemos que para poder tener cobertura en Colombia, pues debe estar legalmente habilitada por la autoridad competente. Si ha tenido siniestros, pues que nos cuente esa siniestralidad para poder hacer un análisis concienzudo del tema. Y si la póliza está asociada a un contrato, pues entonces que nos alleguen ese contrato. En personas jurídicas, pues además de lo que acabamos de decir, en vez de tarjeta profesional, pues entonces serán los estados financieros, que es eso que, pues con lo que nosotros básicamente analizamos el riesgo. Y es importante que nos cuenten la ubicación de los riesgos. Es decir, es posible, por ejemplo, que sea la póliza global para la actividad o inclusive si es para un contrato, pero resulta que tienen varios riesgos y en cada uno pues tienen prestación de servicio distinta o tienen personas distintas para prestar sus servicios. Entonces es importante que nosotros sepamos cuál es la exposición que tenemos frente a ese cliente. Si estamos hablando de responsabilidad civil extracontractual, sea persona natural o jurídica, pues venga, la solicitud del seguro, dependiendo de la actividad, si es evento, si es parqueadero, si es empresas de vigilancia, pues cada una tiene su propia solicitud del seguro. El soporte de la actividad que vamos a asegurar, venga, porque me pide la póliza para un contrato o porque me pide porque se la están pidiendo en una ley o porque es la norma o por qué necesita la póliza. Claramente, pues también la siniestralidad y si es una persona jurídica es muy importante. En esta sí definitivamente la ubicación de los riesgos, porque si es la póliza general para la actividad, pues es importante que quede definido dentro de la póliza que esta póliza ampara la responsabilidad civil extracontractual que en la que se puede ocasionar en cada uno de esos predios del cliente. Obtiene unos sí u otros no, solamente deja dos, los otros no los quiere ahí porque no es la actividad, cada análisis será distinto. Entonces les decía, por ejemplo, si estamos hablando de empresas de vigilancia, pues la habilitación de la supervigilancia, porque esa es la que va a soportar la actividad que realiza. Si estamos hablando de eventos, pues el permiso o la ley de autoridad competente
que le pide la póliza, para poder entonces entender qué coberturas necesita, qué valores asegurados necesita, cuál es el alcance de la póliza. Si estamos hablando, por ejemplo, de parqueaderos, pues entonces será el uso de suelos que defina que efectivamente ahí puede ubicarse un parqueadero comercial y o la Cámara de Comercio, donde se haya constituido el establecimiento de comercio como parqueaderos. Por eso le decía que cada producto entonces va a tener su propia documentación en responsabilidad civil extracontractual. Cuando hablamos de responsabilidad civil profesional para actividades de la salud, entonces tenemos que en personas naturales, pues la solicitud del seguro. Nosotros hoy en día tenemos algo que se llama RETUS, si estamos hablando de talento humano en salud, que es el Registro Especial de Talento Humano en Salud, el Registro de Talento Humano en Salud, perdón. Antes se solicitaba lo que era la tarjeta profesional y la homologación del título en Colombia. Hoy en día, a partir del 2019, que es cuando nace esta plataforma, todo talento humano en salud para ejercer su actividad en Colombia debe estar en este registro. En consecuencia, nosotros no necesitamos más nada, sino la solicitud del seguro y con esa información vamos a Retus y validamos entonces la información de que efectivamente esa sea la profesión, de que efectivamente esté vigente en Colombia, todo el tema. Obviamente que nos cuente la siniestralidad, si tiene un consultorio, pues que nos lo deje saber en la solicitud del seguro para poder otorgar la cobertura de responsabilidad civil extracontractual y si la póliza es para un contrato, pues cuando aplique a llegarnos el contrato. Si estamos hablando de una persona jurídica, lo mismo la solicitud del seguro. Para personas jurídicas también hay algo que se llama REPS, que es el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, que es donde vamos a encontrar todo lo relacionado con su habilitación como prestador de servicios de salud. Listo, entonces solo con la solicitud del seguro nosotros vamos allá porque además es una plataforma pública. Ustedes también pueden ingresar tanto a Retus como a REPS, solamente en Retus con la cédula de la persona, en REPS con el NIT y ahí van a encontrar toda la información de esos clientes en lo que tiene que ver con las habilitaciones, ¿no? Sedes, servicios, capacidad, si ha tenido alguna sanción, por ejemplo, también lo van a encontrar ahí. Claramente contarnos la siniestralidad, la ubicación de todos los riesgos, porque si, por ejemplo, son varias sedes de la institución de la salud a nivel nacional o inclusive dentro de la misma ciudad, es importante tener claridad de si todas van a quedar en la póliza o solamente alguna de ellas. Y pues el contrato cuando aplique. Ahí solamente como por dejarles datos, nosotros con corte de enero del 2025 teníamos 2.400 instituciones de la salud aseguradas entre clínicas y hospitales y centros de enseñanza de la salud y aproximadamente 62.000 pólizas emitidas para talento humano en salud. Es decir, nosotros hemos buscado especializarnos en estos productos para cubrir de la forma más adecuada este tipo de riesgos. Y esto es, pues, Pío, lo que tenga para contarles frente a lo que son los productos y con eso me despido. Laurita, muchísimas gracias. Montón de hecho, te digo, tenemos material para ese conversatorio, todo el que quieras. No quise interrumpirte mucho ahí, vi que Milton reforzaba cosas, pero toda esa información que tenemos ahí la vamos a recopilar y la invitación que tenemos para todos es en un par de semanas, bueno, cuando lo coordinemos, hacer el famosísimo conversatorio de todos esos detalles porque hay cosas muy puntuales en las que, uno, pues evidentemente tener la información de todos los videos, recopilarlo, tenerlos, estudiarlos y ya con eso pues digamos que el material puede darnos alguna visibilidad y lo que no entendamos o no lo tengamos claro pues lo resolveremos en esos conversatorios. Así que Laurita, muchísimas gracias a todos los que están aquí. Espérense un segundito, no se vayan a ir porque tenemos la evaluación, el Forms de Leads y una información de Estado que seguramente va a ser importante para ustedes. Así que, Laurita, muchas gracias. Milton, muchas gracias a tu equipo completo por apoyarnos en este proceso y ya veremos cuántas personas se vinculan con idoneidad y vamos a ver cuántas ventas tenemos aquí de esta formación, de esta gente pila de responsabilidad civil. Así que un abrazo enorme, Laurita. Muchas gracias a ustedes, un abrazo, hasta luego. Bueno, chao. Bueno, aquí yo voy a hacer dos cosillas y es, vamos a detener esta grabación para que no nos quede mezclada con la de Estado y ya ponemos a grabar la de Estado. Así que nuestro invitado de Estado, por favor, que nos acompañe y ya hablamos un momentico de tener grabación aquí, de tener.